en qué se están fijando más los empleadores. Un poquito de índice para la charla de hoy. Primero vamos a revisar algunas definiciones para tener en consideración, vamos a despejar algunos conceptos, luego vamos a conversar sobre qué son las competencias laborales. Luego vamos a hablar sobre las competencias más requeridas y cuándo se evalúan, en qué momento uno puede mostrar que tiene las competencias. Luego vamos a revisar un poquito sobre los sectores que están al alza y finalmente vamos a hablar sobre la importancia del autoconocimiento. Todo eso vamos a ir abordando con Daniela en esta horita en la que vamos a estar juntos. Partamos con lo que les decía hace un rato, con las definiciones, ¿sí? Como el título lo dice, en el título aparece la palabra habilidad y la palabra talento. Pero ¿qué son estas cosas, cierto? Cuando pensamos en talento, la definición habla un poco de la capacidad intelectual o disposición innata que tiene una persona para desarrollar con facilidad alguna actividad, ¿sí? Siempre es fácil, cuando pensamos en talento, siempre es mucho más fácil pensar cuando las personas cantan, cuando las personas bailan, que son talentos que están muy a la vista y que suelen surgir desde que somos muy pequeñitos, pero no son los únicos que existen. En el ámbito laboral también podemos ver muchos talentos y que a veces no sabemos que los tenemos porque no nos hemos visto enfrentados todavía a esas experiencias. Pero también podemos hablar de talento, de una persona talentosa en el contexto laboral, como tal vez aquella que se adapta rápido a los cambios, aquella que es súper rápida al resolver problemas, aquellos que aprenden con más facilidad ciertas materias, tal vez aquellas personas que son más creativas y que generan propuestas nuevas. Diversos son los ejemplos de cuáles son los talentos en el ámbito laboral. Claudia, Pero sí, podría ser un ejemplo de talento, no sé, de alguien que sea más hábil para vender, por ejemplo, alguien que tenga más también, habilidades para atender público. también el talento es algo innato, ¿sí? Tiene que ver con algo innato y efectivamente nosotros en el camino vamos viendo cómo hay personas que se desenvuelven súper bien con los clientes de manera innata. Estas personas en ventas que podrían vender lo que fuese, son personas que efectivamente tienen un talento ahí a la base y que incluso a lo mejor nunca se enteraron hasta que se vieron enfrentados al mundo laboral. Eh, las habilidades, por ejemplo, es un pasito más allá. ¿Por qué? Porque la habilidad no es innata, sino que la habilidad requiere de una práctica, requiere de un aprendizaje, ¿sí? Entonces yo puedo tener un talento, pero si yo esto lo llevo a la práctica, si soy disciplinada y empiezo a practicar cada vez más, puedo empezar a desarrollar habilidades. Y por su parte las competencias es un paso más allá aún, ¿sí? Porque las competencias laborales son los conocimientos, las actitudes. Ojo aquí porque aquí se incluye un tema que tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos frente a las tareas que nos encomiendan. Actitudes y habilidades necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una función laboral. Entonces, si se fijan, es un poquito una escalada y en el ámbito laboral es súper importante que estas tres convivan en nosotros para que podamos tener un buen desempeño. Si yo soy una persona talentosa, pero yo no estudio, no practico, no pongo en práctica todos los conocimientos que yo he ido estudiando, tal vez difícilmente voy a poder tener un éxito. No me puedo quedar solo en el talento, sino que tengo que ser más disciplinada y llevarlo más allá para poder transformarme en una persona no solo hábil, sino que también competente. ¿Sí? Miren, para que quede claro, aquí les trajimos un ejemplo respecto a cuál es la diferencia entre ser hábil y ser competente. Este es un ejemplo que está llevado como más a lo práctico, para que se nos haga también a nosotros un poquito más fácil explicarlo. Por ejemplo, si pensamos en los nudos, ustedes se fijan que ahí hay hartos nudos, ¿cierto? Existen distintos nudos, algunos para los que el común de la gente a lo mejor ni siquiera saben que existen. Pero alguien podría interesarse en los nudos y decir, quiero aprender a hacer nudos. Y practicar, ¿cierto? Practicar y aprender a hacer nudos. Y ser súper hábil en realizar nudos, ¿sí? Pero cuando se transforma en una persona competente, cuando ya hay mucha más práctica y ya es una persona que a lo mejor no solo va a saber hacer el nudo, sino que además va a ser capaz de entender qué nudo realizar ante un problema, ¿sí? Porque a lo mejor yo puedo saber hacer nudos, pero no puedo no saber para qué sirven. En cambio, cuando yo ya me transformo en alguien competente, yo puedo ser capaz de entender qué nudo realizar ante un problema,
¿cierto? Y aquí ya también aparece un tema de actitud. Puedo tener una actitud más resolutiva, ¿cierto? Yo ya sé hacer los nudos, yo sé cuál corresponde. Puedo tener una actitud de resolución de problemas y también de analizar las situaciones. Y así es como yo me vuelvo más competente en el ámbito laboral. Esto lo podemos obviamente llevar a distintas tareas, ¿cierto? ¿Por qué es importante que entendamos el tema de las competencias? Porque en selección de personal y en recursos humanos en general, nosotros trabajamos mucho con el tema de las competencias. Cuando las personas van a las evaluaciones psicológicas, psicolaborales, perdón, cuando uno va a la entrevista con la psicóloga, lo que la psicóloga busca medir efectivamente son las competencias que tienen las personas, ¿sí? Y las competencias están compuestas básicamente. Esto es en términos generales, obviamente. No vamos a ir al detalle de la teoría de la gestión por competencias, sino que esto es como en general. Las competencias están compuestas por tres componentes, valga la redundancia. El saber, ¿cierto? Hay que tener un conocimiento a la base, hay que saber de la teoría. También está el saber hacer, que tiene que ver cuando efectivamente yo llevo a la práctica estos conocimientos, ¿cierto? Y también está el saber ser, que tiene que ver con la actitud, con qué actitud yo enfrento la labor que se me encomienda. Por ejemplo, pensemos en la negociación. La negociación es una competencia que se mide en el ámbito comercial, ¿sí? También, pero no solo comercial, también personas que trabajan en contextos más legales, por ejemplo, también tienen que saber negociar, personas que están a cargo de proyectos tienen que saber negociar, y la negociación tiene un saber a la base. Ahí existen estrategias de negociación y que son teoría, ¿cierto? Que muchas personas se dedican a estudiar estas estrategias para poder negociar, pero llevarlo a la práctica también. Mientras más negocio, más hábil me hago, ¿sí? Entonces yo empiezo a ser más hábil en el sentido de que yo más rápido empiezo a entender los argumentos que yo puedo usar para poder negociar. Si mi contraparte tiene algo que decirme, mientras yo más practique, mientras yo más hábil sea, más rápido se me va a ocurrir qué responderle, ¿cierto? En base a los conocimientos también que tengo. Es importante, por ejemplo, saber de estrategias de negociación, pero también saber teóricamente sobre aquello que estoy ofreciendo o aquello que yo estoy pidiendo. Entonces ahí es importante el conocimiento, el saber hacer y el saber ser. ¿Por qué? Porque hay un tema de actitud. Yo tengo que entrar a una negociación con una actitud de seguridad, ¿cierto? Si yo voy a negociar siendo insegura, temerosa, probablemente no me va a resultar la negociación por muchos conocimientos que yo tenga. Entonces, por eso se dice que las competencias están compuestas de estos tres factores en términos generales. Vamos a ver qué competencias son las más requeridas hoy en día. Y acá, si bien hemos enfrentado diversos diversos cambios, perdón, en el ámbito laboral, también hay competencias que son clásicas y que nosotros nos damos cuenta que no han pasado de moda, que nuestros clientes en el ámbito de reclutamiento nos siguen pidiendo que evaluemos, porque siguen siendo importantes, estemos en el contexto en el que estemos, pandemia o no pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las competencias que más se repiten? Trabajo en equipo, que tiene que ver con la capacidad para colaborar con los demás, ¿sí? Como formar parte de un grupo, trabajar con otras áreas de la organización a fin de poder concretar los logros los objetivos que se nos encomiendan. Es importante el trabajo en equipo, estemos trabajando en la oficina o estemos trabajando en nuestras casas. Incluso hay cargos que son bien en solitario, pero que aún así en algún momento tienen que recurrir a otros. Tienen que pedirle ayuda a un compañero, tienen que pedirle ayuda a otra área, por ejemplo. Entonces, aquí es importante entender que la disposición a trabajar en equipo siempre va a ser importante. ¿Soy capaz de trabajar con mis compañeros? Que son preguntas que podríamos plantearnos para entender si a lo mejor aquí, por ejemplo, lo que nos falta es la actitud de equipo. Cuando, por ejemplo, tengo harto trabajo, ¿soy aprensiva con mi trabajo o soy capaz de delegar? ¿Confío en mis compañeros o más bien desconfío y se nota que desconfío? ¿Soy capaz de Paula, pedirle algo a alguien? Dime. disculpa que te quería hacer una pregunta, pensando si yo fuera alguien que está postulando un trabajo, por ejemplo. ¿Qué pregunta me harías tú como para saber si yo trabajo en equipo o no?
¿Cómo tú medirías esa competencia? Cuando trabajamos en las entrevistas por competencias, nosotros lo que buscamos es que los candidatos nos cuenten experiencias que han vivido en torno a estas competencias, que nos cuenten no imaginarios, sino que situaciones reales. Entonces acá lo que yo te preguntaría, lo que yo te pediría es que me cuentes un ejemplo de alguna situación en la que te haya tocado trabajar en equipo, que me cuentes algún objetivo que se te haya encomendado a ti y a tus compañeros de trabajo en conjunto, ¿sí? Si resulta que los cargos que has tenido siempre han sido más bien solitarios y no esto de dialogar en conjunto para crear una estrategia de trabajo, tal vez la pregunta también podría ser alguna situación donde te ha tocado pedirle ayuda a alguien o donde alguien te ha pedido ayuda a ti. ¿Soy capaz de darle ayuda a mis compañeros o no? Esas son preguntas claves y súper importantes que nosotros nos hagamos. El trabajo en equipo también se vuelve súper importante en la medida de que influye bastante en el clima laboral. Y hoy en día las empresas cada vez le están dando más importancia al clima laboral. Porque si yo soy desconfiada, si yo no quiero ayudar, probablemente eso va a generar un clima de tensión y eso va a impactar en el trabajo en equipo. Por eso también es tan importante el trabajo en equipo. Y Claudia, Otra entonces, competencia. perdón, según lo que tú estás contando, entonces sería bueno tener preparado ejemplos de estas competencias que tú vas a nombrar. O sea, ahora lo que tú vas a ir Absolutamente. nombrando, que las personas empiecen a ejercitar en dónde yo podría ver reflejada estas competencias en conductas pasadas en trabajos anteriores, ¿cierto? Absolutamente. Que yo para ir a entrevista pueda prepararme y pueda tener ejemplos para contar respecto a trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Sí? Para que no llegue el momento de la entrevista y me pregunten, cuéntame alguna experiencia donde hayas trabajado en equipo. Y pasa que uno se pone nerviosa y uno se bloquea y no se le ocurre nada. Después uno se va a entrevista y uno dice, ¿por qué no conté la vez en que pasó tal cosa? Porque los nervios te traicionan en muchas ocasiones. Entonces sí, efectivamente ese es un súper buen consejo, que podamos estar preparados con ejemplos de historias en las de historias reales, siempre reales, donde, por ejemplo, hayamos trabajado en equipo en caso de que me hagan esta pregunta. Otra competencia que no pasa de moda es la tolerancia a la presión, ¿cierto? Y que tiene que ver con la habilidad para seguir actuando de manera efectiva ante situaciones donde tenga que trabajar a contratiempo, tal vez donde hayan desacuerdos, donde haya incertidumbre, y la tolerancia a la presión hoy en día está súper potente. ¿Por qué? Por todos los cambios a los que nos hemos tenido que ir adaptando, ¿cierto? Muchas veces no, las personas que están trabajando en sus casas no se hace fácil. Entonces ahí está la presión. Entonces en la presión es importante cuestionarme y pensar, ¿soy capaz de reordenar, por ejemplo, mi agenda? Si yo tenía una planificación establecida, pero resulta que surgió una crisis en mi empleo, surgió un incendio, como algunos le llaman, ¿soy capaz de reorganizar todo eso rápidamente para poder priorizar lo que de verdad es urgente en este momento? ¿Soy capaz de tomar decisiones rápidamente? ¿Soy capaz de ajustarme a estas nuevas demandas? Entonces acá, como decía Daniela, es importante también que podamos prepararnos pensando, que nos tomemos un segundo para pensar y revisemos en nuestra historia laboral cuándo me he sentido trabajando bajo presión y cómo lo hice. ¿Cómo lo hice en ese momento? ¿Qué estrategia usé? ¿Cómo me planifiqué? ¿Cómo me organicé? ¿A qué le di prioridad? ¿Le pedí ayuda a alguien? ¿Pedí lineamientos? Etcétera. Múltiples situaciones pueden ir pasando, pero es importante poder dar cuenta de cómo soy yo cuando trabajo bajo presión. Otra competencia que no pasa de moda es la comunicación asertiva. Y acá, en cuanto a la comunicación, muchas veces pasa que las personas creen que la comunicación tiene que ver solo con cómo yo me expreso y cómo yo entrego la información. Pero nosotros al trabajar con competencias vemos que no solo eso es importante en esta competencia, sino que también es importante el saber escuchar, ¿sí? Y desde esa línea, desde el saber escuchar, por ejemplo, escucho las instrucciones que me dan o, por ejemplo, yo le digo a mi jefe, sí, sí, sí entendí, y en realidad no entendí nada y después hice las cosas como yo quería porque estaba pensando en cualquier cosa menos en lo que mi jefe me decía. Si yo trabajo con clientes, escucho las quejas de mi cliente, escucho las necesidades que me expresa. Acá es súper importante, por ejemplo, en el ámbito comercial.
estoy atenta a lo que el cliente me va contando, porque si yo estoy atenta a lo que el cliente me cuenta, yo desde ahí puedo detectar necesidades del cliente y puedo generar ofertas de algunos servicios o productos. Entonces es muy importante que siempre escuchemos. Soy capaz de escuchar a mis compañeros lo que me cuenta, lo que me dice, las dificultades que experimentó. Eh, y por el otro lado, el cómo me expreso yo, ¿cierto? Y esto a nivel escrito y nivel hablado. Por ejemplo, en un correo, ¿expresé realmente lo que yo quería expresar? ¿A cuántos a lo mejor acá les ha pasado que han enviado un correo y al recibir la respuesta, uno dice, pero es que no me está contestando lo que yo pregunté? Pero efectivamente fui clara cuando me expresé, ¿o será que sí fui clara, pero fue el otro el que no me puso atención a mí? Entonces es importante que tengamos súper claro que la comunicación tiene que ver con ser capaz de escuchar y con ser capaz de expresarme. Cuando hablamos de asertivo también, por ejemplo, ante las diferencias de opinión, que las diferencias de opinión es súper válido que surjan. Somos seres humanos y no pensamos todos exactamente igual. Pero ¿qué pasa al momento de yo expresar esas diferencias de opinión? ¿Soy capaz de ser asertiva o genero un conflicto cuando yo no estoy de acuerdo con alguien? ¿Soy capaz de decir lo que pienso en el momento exacto y a los reales involucrados? Todo eso tiene que ver con la comunicación asertiva, también con el Claudia, lenguaje no verbal. Dime. disculpa que te interrumpa. Me están preguntando por el chat que qué pregunta tú le harías a una persona para saber si se comunica asertivamente en una entrevista. Tiene que ver aquí tratemos de pensar en todos los ejemplos que yo les voy dando, porque esos mismos ejemplos se pueden traducir en una pregunta. Entonces, por ejemplo, cuéntame alguna situación en la que hayas tenido una diferencia de opinión. Y aquí pasa harto que hay personas que se ponen a la defensiva e inmediatamente te dicen, no, yo nunca he peleado con nadie en mi trabajo. Y uno no está preguntando por una pelea. Ahí Claro. como que se echan al agua un poco. Me dicen, yo nunca he tenido un conflicto, nunca he tenido un problema. Yo creo que es Una súper diferencia de importante. opinión. Porque nosotros que tengamos diferencia de opinión no quiere decir que vamos a pelear, ¿cierto? Entonces, alguna situación donde hayas tenido una diferencia de opinión, donde tu compañero haya pensado distinto a ti y cómo lo solucionaron. A veces si nos toca trabajar juntos, pero tenemos una distinta estrategia para trabajar o tenemos una distinta idea, ¿cómo llegamos a a un consenso, perdón, en esa situación? ¿Cuál de las dos ideas se aplicó y cómo lo conversamos? A veces hay cosas que nos molestan. Cuéntame alguna situación en la que te hayas sentido molesto en tu contexto laboral y que no necesariamente tiene que terminar en un conflicto. Entonces, alguna situación en la que a lo mejor yo me sentí molesta o me sentí pasada a llevar, ¿cómo lo abordé? ¿Sí? O tal vez incluso alguna situación en la que yo sienta que alguien no me entendió a mí y por qué. Mm. Todos esos Sí. pueden ser Y sería ejemplos. bueno agregar que en el fondo el conflicto, o sea, la situación que se produjo de diferencia haya tenido una solución, porque a veces alguien te cuenta una historia que quedó sin resolver, como que nunca hubo como un resultado. Entonces la idea es que lo que yo voy a contar tenga un resultado y aparte que el resultado haya sido positivo, o sea, que lo haya resuelto bien y no que haya terminado en algo que no haya sido beneficioso para mí. Claro, claro. Todos esos pueden ser ejemplos de comunicación. Tal vez, por ejemplo, alguna vez que me encomendaron hacer alguna presentación sobre algún tema. A veces hay cargos donde te piden exponer en las reuniones, por ejemplo. O a veces hay cargos donde te piden hacer talleres como el que estamos haciendo nosotros acá, o charlas. Todos esos son ejemplos de situaciones en las que yo puedo contar cómo me comunico. Si tuve que hacer una presentación en una reunión, ¿cómo preparé esa presentación? ¿Cómo lo hice? ¿Cierto? Y así puedo ir contando distintos ejemplos. La planificación tampoco pasa de moda y tiene que ver con determinar eficazmente las metas y prioridades de las tareas que a mí se me han encomendado, ¿cierto? Teniendo claridad de los plazos y los recursos requeridos. Eh, Aquí esto es súper variable porque a veces hay personas que, no sé, por ejemplo, trabajan a cargo de proyectos y tienen que hacer una planificación muy rigurosa con una carta Gantt, a veces se trabaja con algunos software para hacer planificaciones, eh, versus otras personas que a lo mejor sus tareas son más monótonas o más rutinarias, pero que aún así necesitan planificarse. Entonces, acá
tenemos que ajustarlo a nuestra realidad. No pensemos en que es necesario tener una carta gano o una gran estrategia, pero siempre ajustado a nuestro cargo. Ok, a lo mejor mi cargo tiene solo algunas tareas, pero me sé planificar, sé definir por cuál parto, cuál hago primero y cuál hago después. Después sé establecer prioridades, uso solo mi memoria o tengo un Excel, por ejemplo. Hay personas que se planifican mediante un Excel súper simple, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y van poniendo todas las tareas con las que deben cumplir. Funcionan con colores según la tarea, y van haciendo ahí un chequeo de si lo hicieron o no. Hay personas que todavía trabajan con un taco calendario, por ejemplo. Distintas estrategias. Lo importante es que yo tenga una estrategia para entender cómo funcionar en mi día a día. Entonces acá la pregunta también podría ser, ¿algún objetivo que se te haya encomendado y cómo te planificaste para cumplir con ese objetivo? ¿Qué determinaste que ibas a hacer primero? ¿Qué determinaste que ibas a hacer después? ¿Y cómo entre medio fuiste cumpliendo con tus otras tareas también? ¿Y qué usaste? ¿Usaste un Excel? ¿Usaste un taco calendario? ¿Usaste un cuaderno? Todos esos son ejemplos de cómo yo me manejo en términos de planificación. No sé si apareció alguna duda en cuanto a planificación. Súper. No, Claudia, por ahora no me han hecho preguntas, creo que está súper claro. Súper. Aquí tenemos una quinta competencia que no pasa de moda y menos ahora, que tiene que ver con la adaptación. ¿Sí? Todos nos hemos tenido que adaptar a muchos cambios en este último tiempo y por eso es muy relevante esta competencia en esta época. ¿Cómo la definimos? Pensamos en que es la persona capaz de comprender y apreciar perspectivas diferentes, ¿cierto? ¿Soy capaz de tomar en cuenta los puntos de vista de otras personas o me cierro solo en los míos? También tiene que ver con cambiar las convicciones, porque a veces a lo mejor lo que yo siempre he creído ya es momento de cambiarlo, es momento de darle una vuelta a mis convicciones. Eh, y conductas a fin de adaptarse en forma rápida y eficiente a diversas situaciones, contextos, medios y personas. Implica realizar una revisión crítica de su propia actuación. Efectivamente, aquí hay un componente que tiene que ver con la autocrítica, porque tiene que ver con la capacidad de reinventarme. Tal vez mis estrategias ya están obsoletas, están pasadas de moda, o tal vez ya no me funcionan y necesito reinventarme. Tal vez necesito reinventarme con mis conocimientos, tal vez con el equipo en general, no solo a nivel individual. Eh, en general pasa que a veces nos vemos enfrentados a situaciones donde podemos evaluar si de verdad somos tan dispuestos al cambio o no. ¿Sí? Entonces, ahí también es importante que cuando atravesemos un cambio seamos capaces de decir cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy adaptando. Efectivamente, sigo aferrada a mis estrategias antiguas o soy capaz de incorporar las nuevas prácticas. Um, a nivel mundial ya ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos. Sigo insistiendo en que tengo que hablar todo por teléfono o puedo rápidamente hacer una reunión por Meet y juntarme con mis compañeros que también están en la casa, por ejemplo. ¿Cierto? Porque hoy en día son muchos los cambios que hemos enfrentado. Eh, no debe entenderse como un proceso pasivo, es más bien un proceso activo. Hay que estar dispuesto a, y aquí es donde se incorpora la actitud, el componente de la actitud que tiene la competencia. ¿Tengo una buena actitud al cambio o no? ¿Me enojo cuando me piden que haga un cambio o no? O me pongo contenta. ¿Me genera angustia? ¿Qué puede ser? Me puede generar angustia, me puede generar nerviosismo, me puede generar inseguridad, pero ¿yo gobierno esas emociones o esas emociones me gobiernan a mí? ¿Cierto? Somos seres humanos y las emociones son válidas, pero tengo que tratar de gestionar esas emociones y tener una actitud que sea de apertura al cambio para poder adaptarme. Eh, lo que antes podía garantizar el éxito competitivo, hoy en día puede que sea insuficiente y tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con esta actitud que nosotros tenemos hoy en día ante nuestro trabajo. ¿Sí? Y acá, si pensamos nuevamente en términos de entrevista, es lo mismo, pensemos en algún cambio que haya sido difícil de abordar y cómo lo abordé, cómo lo tomé.
¿Qué tuve que aprender para poder hacer para poder adaptarme a ese cambio en el ámbito laboral? ¿Qué nuevas estrategias implementé? ¿En quién me apoyé? ¿A quién le pedí ayuda? ¿Cierto? Hoy en día yo creo que es innegable También, que todos hemos atravesado muchos cambios en el ámbito laboral. sí, eso te iba a decir, por el tema de la pandemia, la gente que tuvo que cambiarse al trabajo online o mitad online y mitad presencial, o estos turnos que se tienen que hacer, turno ético, no sé, una semana tú, otra semana yo, han habido muchos cambios Y si te actualmente para fijas, poder, ahí empiezan, también las competencias se empiezan a entrelazar entre ellas, no son aisladas, sino que se empiezan a entrelazar porque ahí también empezamos a hablar de trabajo en equipo, de autonomía, de distintas competencias. Estas son las competencias que son más bien clásicas y que, como yo les decía, que no pasan de moda, que siempre se nos han pedido evaluar con mayor frecuencia y que eso hoy en día no ha cambiado, se sigue pidiendo eso. Pero en este nuevo contexto también aparecen nuevos componentes que son innegables, digamos. Entonces, por ejemplo, hoy en día el trabajo en equipo se transforma también en una colaboración virtual, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien avanza más lento que yo en términos de tecnología, ¿me molesta o le ayudo? ¿Le ayudo al compañero que le cuesta más? ¿O no, no? Me hago como que no vi el mensaje. Si yo estoy trabajando desde la casa, ¿estoy pendiente de tener esta fluidez en la comunicación con mi equipo? O hago como que no vi el WhatsApp o derechamente no lo miro porque no quiero. Entonces, surge este concepto que tiene que ver con la colaboración virtual, también con la autogestión, porque estamos solos en nuestras casas, ya no está el jefe encima de nosotros, entonces hoy también se trabaja mucho desde la confianza, desde el yo confío que tú solo en tu casa estás haciendo tus cosas, estás cumpliendo con todo lo que hay que cumplir. Um, el pensamiento innovador y adaptativo. Cuando hablamos de innovación, efectivamente hay cargos que son altamente, que requieren altamente la competencia de innovación y que están creando todo el tiempo y generando nuevas ideas y nuevos contextos, pero cuando lo llevamos a otros tipos de cargos, la innovación es importante en cuanto a soy capaz de reinventarme, soy capaz de aportar con nuevas ideas y no estamos aquí pensando ni en crear la rueda, ni en nada parecido, sino que innovación desde el soy capaz de aportar con ideas nuevas que les sirvan al área en el que yo estoy, que le ayuden a mis compañeros y a todos a sobrellevar mejor y cumplir los objetivos que se nos encomiendan como equipo, tiene que ver también con eso. A veces una idea muy simple puede ser de igual modo innovadora. Soy capaz de sugerir cosas. Esas son las preguntas que uno también tiene que plantearse para poder empezar a entender si tenemos o no tenemos estas competencias. Interés por aprender y mejorar. Eso es constante. La actualización de conocimientos es importante que esté siempre. El tiempo vuela y son muchos los cambios que van surgiendo. Entonces, lo que estudiamos a lo mejor 10 años atrás en la universidad, quizás hoy en día ya no se usa tanto. Me enteré que no se usa, entonces, esa es la idea, que podamos ir actualizando siempre nuestros conocimientos. Y por ahí también va el tema del conocimiento, de la gestión del conocimiento. ¿Cómo estoy gestionando ese conocimiento? Y desde la gestión del conocimiento se pueden leer distintas cosas, pero hoy en día, perdón, hoy, para efectos de esta charla, pensémoslo como, ¿soy capaz de llevar a la práctica lo que aprendo? A veces hay personas que estudian harto, pero que llevar a la práctica eso que estudian les cuesta un poco más. Tengo esa dificultad y si es así, proponerme empezar a cambiar que realmente aplicar lo que yo estoy estudiando. Pensemos ahora en dónde exponer las competencias. La entrevista psicolaboral es donde obviamente más
vamos a mostrar nuestras competencias porque es donde nos van a evaluar desde las competencias, es donde la psicóloga va a buscar la forma de identificar que yo cumplo con esas competencias y ya lo conversamos que tiene que ver en el fondo con poder contar situaciones donde yo haya vivenciado esas competencias, donde hayan aparecido esas competencias. Pero hay detalles a veces y sabemos que los detalles sí importan, ¿cierto? Em, por ejemplo, donde también yo puedo plasmar mis competencias y que se vea consecuente al momento de ir a entrevista. Por ejemplo, hay empresas que te piden carta de presentación, currículum, perfiles en portales de empleo. ¿Por qué menciono estos tres? Porque, por ejemplo, si yo en una entrevista quiero contar o me preguntan respecto a la competencia que tiene que ver con cuán orientada soy yo a la calidad en mis resultados y yo me describo como alguien que es muy orientada a la calidad, alguien que es muy detallista y muy perfeccionista, pero tengo un currículum con faltas de ortografía, por ejemplo. Eso no es consecuente. Entonces, esos son detalles que sí importan, donde ya se puede dar algunas luces de las competencias que yo tengo. Por ejemplo, en LinkedIn, si yo soy una persona que siente que tengo buenas relaciones interpersonales, que yo me comunico súper bien y yo quiero dar fe de eso en entrevista, pero resulta que en LinkedIn peleo con otras personas, insulto a otras personas públicamente, eso como que pierde sustento, ¿sí? No se ve consecuente. Entonces, en todo esto yo puedo ir mostrando mis competencias. Por ejemplo, en el currículum vitae, en LinkedIn y en los perfiles, en los portales de empleo, también en las descripciones de los cargos que yo he tenido. Describo, cuando yo menciono cada una de las funciones con las que yo he podido cumplir, si yo, por ejemplo, quiero resaltar que que yo tengo un buen liderazgo, pero por ejemplo no hay ninguna función que hable de que yo era líder y de que yo trabajaba en conjunto con otras personas y que era yo la encargada de guiar a esas personas para que cumplieran los objetivos. Entonces, en todos esos detalles se pueden ir viendo algunas luces de las competencias que yo tengo. Si leemos acá la frase que dice, es la oferta a la que postulamos y la profesión que tenemos las que hacen que definamos qué competencias destacaremos al participar de un proceso de selección. Con esto lo que tratamos de decir es que las competencias van a depender de cada cargo. Por ejemplo, si yo estoy postulando un cargo de jefatura, obviamente va a ser súper importante tener la competencia de liderazgo. Pero si yo estoy postulando un cargo donde yo no voy a estar a cargo de nadie, ahí el liderazgo va a dejar de tener relevancia. Si yo estoy postulando un cargo de analista de planificación, obviamente la planificación es súper importante. Difícilmente voy a poder ser un analista de planificación si no me sé planificar, si no sé ni siquiera ordenar mi día, ¿cierto? No sé si se te ocurre algún otro ejemplo, Daniela. Em, ¿Respecto a planificación o respecto como de alguna Respecto otra? a los cargos y a las competencias, se me ocurrió uno. Por Ah, ejemplo, ya. Sí. si yo soy una persona súper poco paciente y me cargan los clientes, difícilmente voy a poder trabajar en atención de clientes, ¿cierto? Un call center o atención a servicio al cliente directa. O, por ejemplo, hay personas a las que les gusta mucho el cumplimiento de metas, que trabajan en ventas y que vibran con tener que cumplir una meta a final del mes, que eso los motiva. Pero hay otras personas que no se sienten cómodas en ese contexto. Y eso también se puede medir, que es una competencia que se llama orientación a las metas u orientación a los objetivos. Entonces, es importante también entender cuáles son esas competencias que yo tengo y si se relacionan o no con estos cargos a los que yo estoy postulando y con con la profesión que yo estoy estudiando. ¿Dónde, en qué momento, si seguimos en la línea de en qué momento se evalúan las competencias, em, los cargos a los que nosotros postulamos tienen un perfil de cargo que se llama. Algunas empresas son más formales en eso y más rigurosas y lo tienen muy bien definido, otras no tanto, pero siempre hay un perfil de cargo que da cuenta de qué se trata el cargo al que yo estoy postulando.
En los perfiles de cargo, entre otras cosas, aparecen los requisitos para el cargo, las funciones que va a desempeñar la persona en ese cargo eh, y las competencias. ¿Sí? Entonces, en eso nosotros los psicólogos nos apoyamos al momento de hacer la entrevista, en ese perfil de cargo que me entrega esa información para yo entender cuáles son las competencias realmente importantes para este cargo. Y acá el consejo que nosotros les podemos dar es que cuando ustedes postulen a un cargo, lean bien la oferta, lean detenidamente la oferta, porque a veces en las ofertas se mencionan cuáles son las competencias que se requieren, o si no se mencionan, a veces se pueden deducir desde las funciones. Si yo veo que en las funciones que mencionan se habla de planificación, yo ahí ya sé que la planificación es importante. Si yo veo que se habla de trabajar en equipo, ya sé que el trabajo en equipo es importante. Entonces yo para entrevista me puedo preparar con ejemplos que hablen de situaciones que den cuenta que yo tengo esas competencias. Entonces ahí el consejo siempre va a ser como estar muy atento en leer la oferta a la que yo postulé para poder prepararme para la entrevista. Posterior a eso, si bien no se hacen todas las empresas, cada vez se están haciendo más empresas. Entonces, ahí aparece la figura de la evaluación de desempeño, que eso quiere decir que año a año me van evaluando cómo he cumplido yo con mis tareas. Y la evaluación de desempeño también se va haciendo en base a competencias. También hay un ítem en el cual se evalúa si las personas están cumpliendo o no están cumpliendo con estas competencias. Nos pareció importante, ya que estamos hablando de habilidades, talentos y competencias como lo más requerido, nos pareció relevante también contarles un poco sobre dónde están siendo requeridas esas habilidades, talentos y competencias hoy en día. Según estudios realizados por trabajando.com, podemos ver que hay algunos rubros que están al alza hoy en día. ¿Sí? Esto pensando en todos los cambios a los que nos hemos visto enfrentados. ¿Por qué es importante esto? Cuando nos enfrentamos a una búsqueda de empleo, es importante hacer este como mini estudio de mercado donde yo pueda entender en qué rubros están requiriendo más personal, para así yo poder enfocarme también ahí y también tal vez poder cuestionarme si es necesario reinventarme, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos que hay rubros que hoy en día están al alza y vemos que, por ejemplo, el retail está en primer lugar. La medicina y la salud, por razones obvias, aquí tenemos un ítem que es de otras actividades que lamentablemente es como una suma de muchas cosas que no se puede, que lamentablemente no se pueden definir, ¿sí? Que están como todas sueltas ahí en el universo. También el rubro de los alimentos, la logística y distribución está cobrando mucha relevancia hoy en día con las cuarentenas y todo el delivery que hay que hacer. Entonces está muy potente. Si se fijan, la minería también tiene un lugar importante. Servicios de salud, que aquí podemos hablar de kinesiólogos, fonoaudiólogos, todas esas carreras que no son de medicina propiamente tal. La educación y la capacitación, servicios varios, construcción, telecomunicaciones, industrial, banca financiera, ventas e ingeniería. ¿Por qué es importante esto? Porque tal vez, por ejemplo, alguien que estudió recursos humanos, a lo mejor nunca se imaginó trabajando en la minería, pero hoy en día sabe que tal vez si la minería está más al alza que otros rubros, tal vez ahí puede destinar algunos esfuerzos en buscar empleo. O al revés, tal vez hay personas que nunca les gustó el retail porque lo ven como algo estresante o porque simplemente no les gusta el rubro. Pero tal vez hoy en día, ahora que se sabe que el retail es un rubro que está al alza, puedo plantearme la oportunidad, puedo plantearme pensar si es que a lo mejor yo puedo tener cabida en retail independiente de la carrera que yo estudié. Por eso es importante saber cómo se va moviendo los distintos rubros en este momento. Hay distintas áreas dentro de los rubros, ¿sí? Entonces, eso también, por ejemplo, como ya les decía, ventas y retail está súper fuerte, entonces tal vez vale la pena pensar en si yo puedo tener cabida o no en esa área. El transporte y la logística, nuevamente la salud, ¿sí? Y así van surgiendo las distintas áreas
en las que yo podría llegar a insertarme. Por ejemplo, educación y docencia. Tal vez yo podría, independiente independiente de la carrera que yo tengo, tal vez yo podría replantearme y pensar, tal vez yo puedo dictar clases, ¿cierto? Y tal vez es una labor que nunca me planteé y que nunca me imaginé. ¿Tengo las competencias? Probablemente sí. Tal vez yo soy una persona que comunica bien, entonces a lo mejor yo puedo decir, sí, yo podría tener cabida en algún lugar que tenga que ver con educación y docencia. Finalmente, queríamos reflexionar sobre la importancia que tiene el autoconocimiento, ¿sí? Porque ahora ya sabemos más o menos cómo funcionan las competencias, cómo funcionan las habilidades, cuáles son las más requeridas, pero también es importante entender si yo las tengo o no. Entonces, desde ahí les planteamos algunas autopreguntas que podrían ser importantes. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué tareas logro llevar a cabo con más facilidad? ¿Cuáles se me hacen más fáciles? Porque ahí es donde está el talento. Recuerden que el talento también tiene que ver con aquello que a mí se me hace fácil innatamente. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde? Nosotros escuchamos a veces a personas que dicen, yo no sé cuál es mi talento. Y efectivamente, parece que es más fácil cuando el talento es cantar, actuar, dibujar, parece que es más fácil identificarlo. Pero hay otros talentos que se hace más difícil, pero una pista tiene que ver con qué se me hace fácil hacer a mí. Entonces, preguntémonos sobre eso. ¿En qué y dónde me siento cómoda? Porque esto también tiene que ver con la actitud que yo voy a tener. Por ejemplo, ¿me siento cómoda trabajando en equipo? Y si no me siento cómoda, ¿por qué? Y tal vez replantearme, tal vez tengo que abrirme la posibilidad de empezar a trabajar más en equipo, de delegar más, de buscar ayuda en mis compañeros. ¿En qué me diferencio del resto? Eso también te puede dar una pista de cuáles son tus talentos. ¿En qué cosas suelo aportar? Por ejemplo, cuando yo estoy en mi área, ¿en qué cosas yo me doy cuenta que aporto más? ¿En qué cosas yo me doy cuenta que se me ocurren más ideas? ¿Qué resaltan en mí otras personas? Cuando me hacen retroalimentaciones, ¿qué me dicen los otros de mí? La opinión que tienen los otros también es importante. Siempre obviamente con filtro y quedarse como con lo bueno y con lo constructivo. Pero es también importante tal vez pedirle a mi jefe, pedirle a mis compañeros cómo me ven y qué cosas destacan en mí. Y también qué aspectos aún debo potenciar en mí, qué es importante trabajar en mí, ¿cierto? Para que podamos hacernos este autoanálisis y tener el autoconocimiento suficiente para poder entender si las competencias más requeridas hoy en día nosotros las tenemos o no y qué nos falta para tenerlas si no las tenemos por completo. Nos gustaría, si es que alguien quiere compartir su experiencia o plantear sus preguntas, yo soy una fiel creyente de que todos aprendemos de todos, así es que si alguien quiere compartir alguna experiencia que sienta que puede ayudar o quiere plantearnos alguna pregunta, nosotros felices de escucharlos. Sí, claro, había una pregunta que quedó al tintero, la dejé para el final. Aquí Sergio Méndez pregunta, ¿debemos construir diferentes currículum para destacar competencias según la oferta? ¿Qué recomendarías tú? Es un tema de debate, ¿eh? Nosotros lo hemos debatido harto porque es una duda que suele surgir. A mi parecer, si vamos a postular a cargos muy distintos, probablemente sí. Si estamos planteándonos reinventarnos y darle un giro a nuestra carrera, probablemente sí. Pero si no, yo creo que es más engorroso. Yo creo que tiene que ver con el análisis, tiene que estar en a qué estoy postulando. Porque si estoy Claro. construyendo muchos currículum para cada una de las postulaciones que estoy haciendo, el resultado es que finalmente termino con 54 currículum distintos y eso finalmente es más engorroso y me puede generar más estrés. Entonces yo creo que el análisis tiene que estar en a qué estoy postulando y qué quiero para mí en el futuro. Claro. Yo creo que ahí también en un currículum uno pone funciones que realizó que también pueden dar cuenta de competencias. Por ejemplo, si yo, no sé, resolví requerimientos de clientes, atendí público,
va a hablar de que tengo capacidad de relacionarme con otras personas, que tengo capacidad de comunicación y de enfrentar a lo mejor situaciones con clientes. Entonces, a lo mejor de las funciones se van a ir desprendiendo ciertas competencias que no es necesario tener que hacer un currículum para evidenciar cada una de las competencias que sale en una de las publicaciones u ofertas de empleo. Como dice Claudia, yo también soy partidaria que ojalá tener un solo currículum y que en el contenido del currículum sea lo más preciso posible, en sentido de que sea rico a lo mejor en contenido para yo poder dar cuenta a lo mejor de estas competencias o de estas habilidades que estaba hablando Claudia. ¿Ya? Y también, Claudia, preguntan por acá, ¿cómo una persona que no tiene experiencia profesional o que tiene casi nada o nada de experiencia laboral, cómo podría demostrar una competencia si no ha tenido experiencia? Siempre hay información, siempre, siempre. Y esto es un trabajo que estos son mensajes que a mí me gusta harto entregarle a las personas a las que orientamos porque tiene que ver con empoderarnos de nuestra historia. Siempre hay información. Puedo recurrir a ejemplos, por ejemplo, de la universidad. En la universidad hemos trabajado en equipo o en el instituto, o si hemos tenido trabajos informales, darle valor a la práctica también. La práctica está llena de ejemplos. Cuando nosotros vamos a la práctica, también estamos trabajando. Muchas personas lo toman como no experiencia laboral, pero en realidad estamos trabajando y todo va a depender del valor que nosotros le demos. Si yo considero que, por ejemplo, si pensamos en la práctica, pero si yo veo la práctica que yo hice como una práctica que no me sirvió para nada, probablemente efectivamente no me va a servir mucho, pero si yo soy capaz de ver la práctica como una experiencia que me llenó de aprendizaje, una experiencia que para mí fue tremendamente significativa, porque me aportó en esto, me aportó en lo otro, etcétera, etcétera, porque me ayudó a entender cómo funcionaba la empresa, porque me ayudó a entender la importancia a lo mejor de cumplir horarios, de cumplir plazos. Siempre hay algo que rescatar de las experiencias que tenemos. Si no hay tampoco a lo mejor una práctica, tal vez hay trabajos informales. ¿Y qué se puede decir en entrevista? Yo la verdad es que no tengo un trabajo profesional, pero tengo este trabajo donde me pasó tal cosa. Hay personas que tienen experiencias súper valiosas de los trabajos que, por ejemplo, tuvieron en la universidad. Muchas personas que te cuentan ejemplos de estos trabajos que hacen a la par. Personas que te cuentan ejemplos de cuando trabajaron en una tienda en retail mientras estudiaban en la universidad, cuando fueron empaques de supermercado, cuando trabajaban mientras estudiaban en la universidad. Pero lo importante es el valor que yo le doy a esa experiencia. Siempre, siempre hay ejemplos, solo hay que buscarlos y darle valor a la experiencia porque todo nos suma y todo nos ayuda a aprender cómo desenvolvernos en el ámbito laboral, pero somos nosotros los que tenemos que darles ese valor. Pero de verdad que siempre, siempre hay ejemplos, entonces ahí el trabajo que tenemos que hacer es como sentarnos a pensar en en Claro. nuestra vida laboral, a pensar en nuestros años de universidad, de instituto, y ver dónde hay ejemplos que sí valgan la pena, Claro. porque de verdad les prometo que siempre hay un ejemplo que rescatar, siempre. Sí, tienes razón, claro. O sea, si alguien no tuvo nunca experiencia, bueno, en el colegio, cómo se organizaba para hacer las tareas, si cumplía con los trabajos, si tuvo Un que hacer voluntariado, probablemente tal vez. también, si tuvo que hacer un trabajo en grupo. Igual hay hartas opciones ahí, y si es que nunca he trabajado, por ejemplo, cómo organizo mi casa, cómo organizo los horarios, a lo mejor. Exacto. Siempre hay como una pregunta. Por ejemplo, a mí una vez escuché que un colega preguntó cómo organizaba los calcetines en la casa, o sea, dónde estaban, en qué lugar, cómo, si lo ordenaba por color, si tenía algún sentido de orden, cómo ordenaba el closet, por ejemplo. Entonces, desde ahí puede haber alguien que no ordene, que no tenga como, o alguien que sea súper meticuloso, que diga, no, yo separo, no sé, por color blanco, otro color, etcétera. ¿Ya? Siempre, siempre hay Eh, ejemplos, solo tenemos que reflexionar y pensar en ellos. Están saliendo varias preguntas, Claudia. Por ejemplo, hay una persona aquí, Danilo Pinto, que dice eh,
¿qué responder en la típica pregunta fortalezas y debilidades? ¿Cómo podría enfrentar de mejor manera esa pregunta? Yo soy partidaria de que uno siempre tiene que responder con la verdad y en base a quién es uno, ¿sí? Yo creo que acá no existen respuestas tipo porque tienen que ser, como les decía, desde quién es uno. Entonces ahí yo creo que es importante primero hacer la reflexión antes de ir a entrevista y pensar en cuáles son esas fortalezas. Si volvemos, por ejemplo, aquí a la lámina del autoconocimiento, ¿qué destaca la gente en mí siempre? ¿Cuándo me felicitan, por ejemplo? ¿Cuándo más reiteradamente me felicitan? ¿Qué me ha dicho mi jefe? Si es que a mí me cuesta yo identificarlas, por ejemplo, pedirle a otros que me ayuden entregando mi información, retroalimentándome respecto a cuáles son mis fortalezas. Y acá siempre con un ejemplo, poder mencionarlas con un ejemplo. Sí, mi fortaleza es que yo trabajo en equipo, pero tener un ejemplo de eso, porque si no yo podría decir un listado gigante de fortalezas para poder describirme bien y dar una buena imagen en la entrevista, pero es importante siempre ser sincero y siempre en base a quién soy yo responder lo que me preguntan. Entonces, aquí siempre un consejo clave es siempre tener un ejemplo de a qué me refiero con que esas son mis fortalezas. Y las debilidades tienen que ver con aquello que me cuesta más eh, y qué estoy haciendo para mejorarlo o qué hago para mejorarlo. Porque todos tenemos debilidades, no existen personas perfectas, pero ¿qué hago yo para poder sobrellevar e impedir que esa debilidad impacte en mi desempeño? Yo tengo una debilidad, pero ¿la debilidad me gobierna a mí o yo gobierno la debilidad? ¿Hago algo para evitar que esa debilidad impacte en mi desempeño? Entonces, por ahí también está la estrategia, en qué hago yo para sobrellevar esa debilidad. Claro, nombrar debilidades que en el fondo yo sea capaz de, como tú dices, manejarla y poder cambiarla, porque en el fondo yo creo que la impuntualidad es algo muy difícil de cambiar. Por ejemplo, si yo digo que soy impuntual, probablemente siempre voy a llegar atrasado. Entonces, ¿qué haces para no llegar más atrasado si es que esa es tu debilidad? O si no, no la nombro y nombro algo que, por ejemplo, sí pueda manejar o que sí tenga más capacidad de control. Están preguntando también, Claudia, por ejemplo, las personas que tienen más de 20 años de experiencia en el currículum, ¿hasta qué experiencia ponen? ¿Cuántos años tú recomiendas como poner de experiencia? Yo creo que va a depender siempre de a qué estemos postulando y poder construir el currículum en base a qué estamos postulando y qué queremos nosotros. Entonces, tal vez sí, podemos poner las últimas experiencias laborales y tal vez también es importante darle más foco a la última experiencia laboral. Entonces, las que van quedando para atrás podemos no nombrarlas si son muy antiguas, podemos no nombrarlas o nombrarlas, pero más cortito, mucho más cortito. ¿Qué Y opinas tú, Daniela? sí, también en el fondo la idea también es que el currículum no sea demasiado extenso, siempre recomiendan 3 páginas máximo, por lo tanto, si tengo experiencias muy antiguas, voy a dejar las últimas, las que no me ocupen tanto espacio dentro del currículum. Y voy a tratar de esas experiencias tener un mayor contenido, que en Claro, el fondo puedan compensar la otra experiencia. Además que no ponerla no significa que yo no pueda nombrarla en una entrevista. O sea, no sé, tengo exacto, del 2010 hasta ahora, pero en el fondo yo estoy trabajando de 1998, por ejemplo, por poner un exacto. ejemplo. Entonces, igual lo puedo decir en la entrevista. O sea, yo toda mi vida he trabajado a los 17 años, no lo puse en el currículum porque en el fondo se iba a ver muy extenso. Pero también ahí está la oportunidad de explicarlo en la entrevista. También un Exacto, chico ese es un súper buen pregunta punto. al revés, ¿cómo impactan los reclutadores sin tener experiencia? Siendo un profesional recién egresado, ¿cómo puede impactar en un reclutador con su currículum? ¿Cómo hacer un currículum sin Eh, experiencia? ¿Eso? claro, como si él no tiene experiencia, ¿cómo puede impactar en un reclutador para que tome en cuenta su currículum si es que es recién Ahí le egresado? podemos dar paso a la práctica. Podemos mencionar la práctica y darle paso a la práctica. Hay personas que, además de la práctica, por ejemplo, trabajaron, no sé cuál será la experiencia puntual de la persona que preguntó, pero por ejemplo, hay personas que además de la práctica,
el proyecto de título lo han tenido que desempeñar en una empresa en particular y han trabajado con la empresa. Eso también lo podemos mencionar como experiencia laboral y podemos mencionar las funciones que le ha tocado desarrollar a las personas. Eso podemos ir poniendo. Ahora, si tenemos tal vez, por ejemplo, si hemos hecho alguna ayudantía, si hemos hecho algún voluntariado que se relaciona con aquello a lo que yo estoy postulando, algún voluntariado que tiene relación con mi carrera de estudios, por ejemplo, también lo puedo mencionar. Todas esas son experiencias que me ayudan a hablar de mí en el ámbito laboral y desde el currículum. Ujú. Y Claudia, qué se tiene que responder cuando te preguntan en qué te diferencias tú del resto o por qué te tengo que elegir a ti, por qué tú eres el mejor candidato, por ejemplo? Aquí nuevamente, yo no creo en las respuestas pauteadas, sino que esto siempre tiene que ser muy sincero y muy desde uno, ¿cierto? Entonces, esto tiene que estar enfocado en cuáles son las habilidades que yo tengo, cuáles son mis competencias y también reflexionar para eso respecto a cuál es el aporte que yo puedo entregar. ¿Por qué yo podría hacer un aporte acá? Entonces, esa pregunta yo creo que es súper importante para reflexionar y para poder llegar a armar este tipo de respuestas. ¿Cuáles son mis competencias? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Y por qué yo podría hacer un aporte acá desde esas habilidades? Desde los conocimientos, acá también es súper importante que nos informemos respecto a la empresa. Cuando nosotros vamos a entrevista, que antes de eso, para prepararnos para la entrevista, nos informemos súper bien respecto a la empresa a la que nosotros estamos postulando y desde ahí entender por qué yo sí podría encajar en esta empresa, por ejemplo, qué valores, qué prácticas, qué estrategias tengo yo que se parecen mucho a esta empresa, por qué yo podría encajar bien acá, en qué yo podría aportar acá. Ujú. Hay varias preguntas, no sé si estamos en el tiempo todavía, Sí, ya estamos Francesca, en la para hora. responder o... Sí, ya estamos en el cierre, así que ¿les parece? Dejamos la última pregunta y ya damos por finalizada la charla, porque este tema, ¿no es cierto?, da para mucho Sí, y no vamos a tener todo el tiempo para resolver, pero la invitación es a que sigan siguiendo las redes, las próximas charlas que se vienen. Vamos a dejar toda la información en el chat a disposición, también para los que quieran seguir profundizando. Así que denle con la última, súper. chiquillas. Ya, qué difícil elegir aquí una pregunta porque como decía son varias, eh, pero ¿tú consideras que afecta, por ejemplo, el no haber terminado una carrera profesional? Por ejemplo, tener 20 años de experiencia, pero no haber terminado una carrera profesional o no contar a lo mejor con un diplomado o esta cosa de estar poco tiempo en un trabajo. ¿Afecta a la hora de revisar el currículum tú como reclutadora, Claudia? Es que si hay 20 años de experiencia que te avalan, yo creo que no, la verdad. Yo creo que eh, si hay 20 años de experiencia, yo creo que tienes harto material que contar en el currículum y en la entrevista. Entonces, desde ahí, yo creo que sí puedes hacer una buena defensa de quién eres tú a nivel laboral, de lo bueno que eres tú a nivel laboral. Entonces, en ese sentido, a esas alturas, creo que no jugaría tan en contra en ese sentido. ¿Qué Ujú. opinas tú, Daniela? Sí, lo mismo, o sea, creo que alguien que tiene mucha experiencia va a depender un poco de la empresa a la que postule también, pues si valora la experiencia o valora el Exacto. título. Hay empresas que valoran la experiencia y que va a preferir a lo mejor a alguien que no tenga el título profesional, pero que tenga la experiencia en el cargo y que lo avale, como dices tú. Y hay otras empresas que a lo mejor sí van a preferir que una persona tenga el título y la van a rechazar. Yo creo que hay que saber ahí dónde apuntar y en el caso de que, no sé, tenga breves periodos en un trabajo, sí puede afectar si uno no justifica bien el por qué fueron esas salidas o por qué las voy a poner en el currículum, sabiendo también que eso va a generar como cierta discordancia, por ejemplo, respecto a por qué se ha cambiado tanto de trabajo. Yo creo que ahí hay Ujú. que tratar de dejar a lo mejor ciertos espacios de tiempo, poder justificar bien el por qué en el fondo salí de esos trabajos, por qué me cambié tanto de trabajo.
Creo que también está en la justificación que uno pueda dar. Súper. Sí. Muchas gracias. Esperamos de corazón haber sido un aporte. Ojalá les haya ayudado. Sabemos que el tiempo es cortito y ojalá pudiésemos responder las dudas, pero con lo que estuvimos trabajando, de verdad esperamos haber sido algún aporte y haber aclarado algunas dudas. Muchas gracias también por la invitación. Gracias a ustedes, Muchas gracias. chiquillas. Sin duda que fue así. Estuvieron excelentes los tips, los consejos, todo el contenido. Así que esperamos aportar ahí un granito de arena para la búsqueda de todas las personas y que puedan encontrar el trabajo que están buscando. De parte del programa Empléate, chiquillas, muchas gracias por toda su disposición. Nos pasamos un poquito en el tiempo, pero ahí las preguntas nos meritaban. Así que, nuevamente, repito, en el chat está todo lo relacionado a la feria laboral, programa Empléate y charlas también para seguir profundizando. Que estén muy bien. Súper. Muchas gracias por la a todos. invitación. Muchas gracias a todos los que asistieron también. Muchas gracias. Que Tuvimos estén buena bien. Chao. convocatoria. Chao. Sí, chao. Un abrazo a todos. Chao.